Hoy estoy donde nació todo. Estoy en Punta Cana Resort. Y la verdad es que cuando uno ve todo este desarrollo y uno ve toda la evolución que durante 50 años ha tenido el grupo Punta Cana, a uno le gustaría entrar en la mente de don Fran Rainieri y saber qué pasó por su cabeza en un principio por allá en 1971 cuando comenzó con este sueño que hoy en día ha puesto a República Dominicana en el mapa. Entonces acompáñenme hoy a recorrer el producto de ese sueño que tuvo un visionario hace ya tantos años como se ve en 2025. En 1969, Ted Gill y don Fran Rainieri idearon el concepto de Punta Cana. Ya para 1970 comenzó el proceso de desarrollo en los 60.3 millones de metros cuadrados. Para 1971 se inauguró el primer hotel dentro de Punta Cana, que se llamó Punta Cana Club. Las primeras 10 cabañas fueron construidas. Sol, arena y playa, lo que todo turista desea. No se quedó la visión ahí, se siguió expandiendo, adquiriendo los terrenos aledaños a donde estaban desarrollando. Y en diciembre de 1983 llega el primer vuelo internacional al aeropuerto de Punta Cana. Jamás se imaginaron el impacto que tendría. Y comenzamos nuestro recorrido en el campo de golf Corales. Acá es la sede del PGA Tour en República Dominicana. Grandes nombres del deporte han pasado por estas canchas. Es uno de los sitios más buscados por los amantes de este deporte. Además, con una vista impresionante del Mar Caribe. Dentro de los 15.000 acres que tiene de extensión esta propiedad, el turista y el inversionista consiguen múltiples amenidades, no solamente canchas de golf. También cuenta con hermosísimas playas, sitios ecológicos, cancha de polo, establos y muchísimas cosas más. Punta Cana Resort es sinónimo de lujo y privacidad. Dentro de Punta Cana Resort conseguimos la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un conjunto de cenotes rodeado de vegetación nativa y exuberante. Definitivamente es uno de los puntos más buscados por los turistas que vienen acá. No puedes dejar de visitarlo. Dos de los puntos de encuentro de residentes y visitantes a Punta Cana Resort son la Casa Club La Cana y por supuesto el club de playa Playa Blanca, una de las playas más emblemáticas de toda Punta Cana Resort. Y justo al lado de Playa Blanca se está construyendo en este momento de la Fundación Grupo Punta Cana el Centro de Estudio de Corales Marinos. Y después de quitarnos el agua salada, haber jugado golf y haber paseado por Punta Cana Resort, no podíamos dejar de visitar la vida ecuestre dentro de sus instalaciones. Y continuamos nuestro recorrido por Punta Cana Village.
un proyecto con una extensión de 3.7 millones de metros cuadrados. Comenzamos por Galerías Punta Cana. Este es el centro comercial y el corazón de Punta Cana Village. Acá se albergan distintos restaurantes, una gastronomía magnífica, diversas tiendas, farmacias y todos los servicios que requiera cualquier residente o visitante de Punta Cana y de Punta Cana Resort. Además de servir como centro comercial, Galerías Punta Cana es también la sede de muchísimos eventos que se celebran durante el año en Punta Cana. Entre ellos, el Carnaval de Punta Cana. Punta Cana se ha desarrollado no solo en miras al turista, sino también buscando el sentido de comunidad y de familia. Y como toda comunidad, esto fue parte del sueño, su propia marca de bebida fría. Y vamos a ver un poquito de cómo se vive en Punta Cana Village. Esta es una comunidad madura. Es una comunidad que cuenta con canchas deportivas, como ven acá. Tiene un colegio que es el Colegio Punta Cana Internacional, uno de los principales colegios de la zona. Además de que tiene su iglesia y un área comercial donde hay restaurantes, tiendas, servicios y demás. Vamos ahora hacia la iglesia y el colegio, así como el área cultural. Aquí tenemos el Colegio Punta Cana Internacional. Y aquí se está construyendo el Centro Cultural Punta Cana. Es una obra realmente impresionante. Aquí detrás se encuentra la iglesia de Punta Cana Village. Si volteamos hacia acá, tenemos el centro cultural, el nuevo centro cultural del Grupo Punta Cana. Y justo detrás tenemos el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Bueno, acá en West Village podemos ver este tipo de construcciones. Son villas unifamiliares con unos terrenos amplios. Este es la verdad un vecindario espectacular. Okay. Este es el lado de villas unifamiliares. Ahora vamos a pasar también por el lado de apartamentos.
Y por supuesto, es una comunidad pet friendly. Y aquí seguimos en West Village. Estamos en un área en desarrollo. Esta es el área más nueva de Punta Cana Village. Aquí se destacan los edificios hasta 4, 5 niveles, apartamentos de lujo. Y por supuesto tenemos disponibilidad en muchos de estos edificios para su inversión. Muchísimas áreas verdes, parques. Aquí podemos ver gente haciendo ejercicio. Y seguimos. Y esta es la avenida principal de Punta Cana Village, la avenida 1 de Noviembre. Aquí se encuentran todos los bancos, se encuentran servicios médicos, además de centros de oficinas, muchas tiendas y la vida comercial completa de Punta Cana Village. Dentro de la visión de don Fran Rainieri estaba conectar a República Dominicana con el resto del mundo. De ahí nace este magnífico aeropuerto internacional que recibe más de 8 millones de turistas al año. Y así, familia, me despido de ustedes el día de hoy, después de haber conocido esta primera entrega de dónde nació todo. Así es que si este video les gustó, si les gusta mi contenido, denle like, suscríbanse y ya saben qué hacer. Nos vemos en la próxima.